Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto-Laviteri y esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Hoy es miércoles 12 de agosto, son las 6:08 de la tarde. Es un placer tenerlos. Recuerden que no solamente nos pueden ver en el dial 106.5 FM, sino también desde cualquier parte del mundo en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Twitter, en Instagram. Estamos en todos lados. Y ahora les tengo un nuevo anuncio, y es que estas entrevistas y estas noticias, que son, por cierto, las mejores entrevistas y las mejores noticias que les pueden ofrecer en el horario de 6 a 7 de la tarde, ninguna radio ni ningún canal les ofrece lo que les ofrecemos aquí en Análisis en tiempos de coronavirus, será reprisado a las 6:15 de la mañana. Así que ya saben, pueden escucharnos en la mañanita yéndose al trabajo y en la tarde, por supuesto, como todos los días, en vivo, a pesar de todas nuestras redes sociales. Hoy tenemos como entrevistado a otro periodista, que es ejemplo para mí y para muchos ecuatorianos. Él es Tyron Pino, él es actualmente Lino. director de Aire Lino. Online, Tyron Pino, y fue el primer periodista ecuatoriano en trabajar en RT Noticias, que es Russia Today, que es un canal financiado por el gobierno ruso. Tyron, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Hola Ricardo, hola a todos. Gracias por la invitación. Bueno, para empezar, y no te preocupes porque no es la primera vez, vengo sufriendo eso desde el colegio, es la asociación de Pino con Lino. Es verdad, correcto. Pero sí, Disculpo, no te preocupes, pero bueno, sí. Y gracias. En efecto, siempre la distinción, por decirlo así, de ser el primer periodista ecuatoriano en salir en la televisión rusa en español, ¿verdad? En este caso para la cadena Russia Today, fue positivo en el aspecto de la representación que era para mi país, para el periodismo con exactitud, ¿verdad? Yo siempre quise demostrar de que el periodismo como gremio puede llegar a donde sea, ¿verdad? Con ética, con trabajo, con esfuerzo, con todas esas cualidades. Asimismo, una serie de hechos que me permitieron llevar en alto la bandera de mi país, de mi región latinoamericana, como haber sido ecuatoriano también en cubrir un lanzamiento del programa cosmonáutico en Rusia. No es programa espacial ni de astronautas, sino de cosmonautas, programa cosmonáutico ruso, esto en Baikonur, en Kazajistán. Yo tuve la oportunidad de preguntar si que algún día había otro ecuatoriano periodista, no periodista, ecuatorianos quizás sí, pero periodista ecuatoriano cubrir un hecho como eso, el lanzamiento de la Soyuz, la nave espacial rusa, y me dicen que no. Y son cositas, pero que quizás no se hicieron pública en dimensión de asuntos mediáticos, pero bueno, personalmente me queda eso, siempre hablé a nombre de mi país, en representación del gremio periodístico ecuatoriano, como para saber de que sí, que nuestros periodistas pueden estar donde sea y hacer quedar bien al país. Así es, Tyron. Antes de entrar en materia, que es preguntarle sobre AINE Online y exactamente cuál fue pues, la experiencia de RT, que probablemente usted dice, bueno, en cierto ámbito fue buena, en cierto ámbito no lo fue. Seguramente para muchísimos ecuatorianos sería un sueño estar en una cadena noticiosa tan grande como es Russia Today. Pero preguntarle, usted está siendo entrevistado en este momento. ¿Prefiere entrevistar? ¿Prefiere hacer el trabajo sucio del periodista o ser entrevistado? Mira, te cuento que a raíz de que empecé el proyecto de AINE, he tenido que cumplir esa función también de ser entrevistado. Y te cuento que esto me está dando un aprendizaje que lo veo con la misma dimensión, ¿verdad? Y justo que cuando yo entrevisto. ¿Por qué? Porque eso hace que el don de la palabra y del conocimiento te permite, incluso cuando tú eres quien está haciendo entrevistas, hablar de ideas claras, de un mensaje progresista, propositivo, no progresista. Y bueno, también cumplir esa faceta a la par de como cuando tú eres el entrevistador. Evidentemente existe una postura algo distinta, o sea, a mí me parece que mucho como
entrevistado, que cuando estoy entrevistando, y es algo que, bueno, tengo la oportunidad de conocerte y destaco esa seguridad que me parece muy, muy, muy buena. Pero sí, ahora me ha tocado hablar sobre el tema del proyecto AINE, la Agencia Internacional de Noticias del Ecuador, que es una idea que me inspiró justamente ese espíritu latinoamericano que cuando estuve a 14.000 kilómetros de distancia de mi país, me afloró, más que incluso ser ecuatoriano, ese orgullo de ser latinoamericano, de las raíces latinas, cómo me encendieron esa chispa y me inspiraron el proyecto de la agencia AINE, porque definitivamente la viene pidiendo a gritos ese tipo de espacios, de agencias, de medios de comunicación que hablen a nivel regional. Existen cadenas de noticias a nivel regional, pero bueno, existe el caso de las norteamericanas, pero hablan a veces a favor de estas posturas de gobierno americano, o las venezolanas, o las argentinas. Pero dime tú, Ricardo, ¿cuándo has escuchado que una agencia se venda 100% como una agencia latinoamericana, de los latinos para latinos? Así es, no, no he escuchado. Tyron, justamente sobre lo que usted dijo actualmente sobre las posturas que toman ciertas cadenas noticiosas, de eso exactamente quiero referirme. Y quiero llevar de la mano a la audiencia para que entienda perfectamente lo que le estoy preguntando. Varias cadenas, tanto nacionales como internacionales, hay que ser sincero, no muchos leemos noticias internacionales o nacionales, pero siempre se sabe o se huele o hay un sabor, un hedor de que cada periódico o cada canal puede tener cierta preferencia política o social. Sea, se pongamos el ejemplo, CNN, preferencia con los demócratas en los Estados Unidos, Fox News, el antónimo con los republicanos. Aquí en los países latinoamericanos, obviamente los periódicos venezolanos, que pues los juzgaría como chupamedias de la dictadura venezolana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Existe el periodismo imparcial? ¿Todavía existe el periodismo imparcial, Tyron? Es algo que yo no encuentro. Probablemente es difícil para los periodistas no dar su opinión, pero parece que ya no existiera el periodismo imparcial, Tyron. Bueno, lo que pasa es que se confunden dos cosas, Claro, Ricardo, el la periodismo de imparcialidad con opinión la con el objetividad. Claro, sí, sí, Claro, sí. la imparcialidad con la objetividad son dos cosas muy distintas. Cuando una persona, un periodista, se vende como un periodista objetivo, ¿verdad? Creen que la objetividad está traicionando su propia naturaleza. El ser humano de por sí es político, tiene una postura. Y no se diga como periodista porque terminas conociendo las realidades sociales. Entonces, cuando tú formas como periodista, por más objetivo que quieras ser, siempre terminas inclinando tu comentario a una u otra parte. Eso es ciencia. Sobre el tema de la imparcialidad, pues bueno, se puede eso deducir o decodificar al periodismo constructivo. Uh-huh. Ser imparcial, ¿verdad? Te permite a ti de pronto informar e incluso, así sea cuando estás en una agencia que corresponde o a ciertos intereses, incluso tú hablar a través de esos intereses. Lo que marca la diferencia es que si tú estuviste en esa agencia, fuiste destructivo o constructivo con la sociedad a la que te debías para informar en este caso. Los hechos están, no es cuestión de dar nombres, no, ni siquiera solo de agencias o de periodistas internacionales o locales hablando en Ecuador, porque yo antes de irme a Rusia hice 11 años de experiencias en Ecuador. Y el periodista a veces, por querer congraciarse a una ideología o a una postura de un medio de comunicación, termina siendo destructivo. Te pregunto y permíteme, yo sé que tú eres el entrevistador, ¿tú has visto periodistas que por querer ser de pronto congraciarse con la línea de su medio terminan construyendo o destruyendo? Bueno, sí, tiene razón en lo que usted está diciendo, pero objetivamente, yo le pregunto a usted, si es que yo tengo un programa de opinión, si yo tengo la facilidad de tener una hora a diario en una radio, en una televisión, y yo tengo construido mi pensamiento político y yo utilizo mi tribuna periodística para parcializar a mi audiencia y decir, bueno, esto es lo que está bien o esto es lo que está mal,
cuando es simplemente mi perspectiva unánime y unipersonal. ¿Le parece justo? Esto es una pregunta, no estoy ni de acuerdo ni no estoy de acuerdo. ¿Le parece justo que los periodistas puedan hacer ese tipo de campañas extremistas hacia un lado de la política y no ofrecer a la audiencia un espacio congruente de los dos lados? Le pregunto. Perfecto. Yo te comento que se cortó en ciertas partes la pregunta, pero sí escuché los extractos más largos. Mira, Ricardo, dentro de mi experiencia en Ecuador también estuve en medios privados, por no dar nombres, pero los principales canales del país, sobre todo estuve en el principal canal de Ecuador, así como cuando fue el inicio de la apertura de la televisión, cuando estaba en la entonces administración de Rafael Correa. Y yo, por si acaso, no tiene nada que ver que yo haya tenido esa experiencia con una postura política. De hecho, la descarto totalmente. O ¿Ok? sea, usted no es correísta. No, no lo soy. No tengo Ya. problema en decirlo, no lo soy. Nunca lo fui. Bueno, es Pero que los que vienen a siendo este un programa periodista tan... no quieren decir que no lo son y vienen y dicen que Venezuela es una dictadura y aquí, no sé. Por eso Sí, pregunté. suele pasar. Suele Sí, pasar. suele pasar y te entiendo muy bien. Suele pasar, pero yo digo, el hecho que haya trabajado casi 5 años en la televisión pública, no que haya sido correísta, porque aquí viene el por qué te hago ese contexto. Lo que sucede es que si tú tienes tu programa radial de televisión, internet, es tu programa, tú manejaste tu espacio, tú financias el equipo que te produce, que te realiza, y tú tienes una ideología, pues bueno, es tu negocio. Pero si tú estás con esa postura, utilizando un bien como es el espectro radioeléctrico que te proporciona, en este caso, un medio público, y lo haces para defender a muerte una obra, entonces tú estás traicionando, en primer lugar, al ejercicio periodístico y en segundo lugar estás malversando fondos, porque en este caso yo sé que es difícil que vayan de la mano la imparcialidad y la objetividad con medios públicos, pero bueno, si tú tienes que calificar una irregularidad de esa índole, cuando hace el ejemplo, pues bueno, ese ejemplo se apega justamente al periodismo encasillado en defender una postura de gobierno a través de un medio público, porque el medio público es financiado por el pueblo, por los ciudadanos que pagan sus impuestos, por todas las arcas del Estado, en fin. Entonces, ahí se apega tu ejemplo, pero si tú eres un periodista que te estás ya manejando de manera independiente y financias tu propio espacio y quieres hablar a nombre de una postura política o política, no hay problema. De ahí que si tú por esa postura política engañas, ¿verdad? Defiendes de pronto ciertas irregularidades, ya eso va más allá del periodismo, porque para hacer eso lo puede hacer cualquier persona al frente de un micrófono, sin necesidad que sea periodista. Así es. Tyron, preguntarle, bueno, antes de preguntarle específicamente sobre lo que va a ser la primera agencia internacional de noticias de Ecuador, que esto es una noticia importantísima, quisiera que me cuente un poco, expandirse en el tema de lo que fue Russia Today. ¿Cómo ingresó exactamente a esta cadena multinacional? ¿Y qué fue o qué diría usted que fue que lo destacó como para poder decir, bueno, yo fui el primer periodista ecuatoriano en estar en Russia Today? ¿Qué tiene usted de diferente como periodista como para llegar a esa cadena? Bueno, ante todo, disculpando por las creencias, ¿no? Yo soy un hombre que creo en Dios y creo que ahí empieza todo. Pero hablando sobre los méritos profesionales, las coincidencias se dan a nivel profesional cuando sucede el terremoto de Pedernales. Todo estaba para que definitivamente trascienda mi nombre en el aspecto que ese día el gobierno anterior, en este caso el presidente, era presidente Rafael Correa, hizo sus enlaces sabatinos justamente en Jaramijó. Jaramijó queda muy cerca, bueno, cerca de Pedernales en comparación a Guayaquil, queda, bueno, tengo entendido, orígenes manavitas, ¿no? Por tu madre, queda cerca de 2 horas de Pedernales, hora y media. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se da el terremoto, todos los medios estaban
prácticamente atrapados con vías colapsadas y la situación que se genera en las ciudades hasta que se detecte el epicentro. Entonces, cuando se detecta que todo el Pedernales, los medios recién estaban tratando de armarse para llegar con sus móviles y sus satélites hasta Pedernales, pero nosotros ya teníamos para entonces en Ecuador TV un satélite. Entonces ya el domingo, 4 de la tarde, fuimos el primer canal en salir vía satélites del terremoto, porque los otros canales recién llegaron en la noche o al día siguiente, ya del lunes. Y bueno, muchas cadenas internacionales, al saberse de la magnitud del epicentro, ¿verdad? Del terremoto, de la magnitud de los daños en el epicentro, comenzaron a pedir, a solicitar material. Como Ecuador TV era un medio público, ¿verdad? Con la frecuencia pública, los canales locales comenzaron a ancharse y las cadenas internacionales también. Es ahí donde RT me contacta a los productores jefes para entonces y le dice, mira, tú le puedes autorizar a tu periodista que pueda hablar con nosotros. Y en esto así estuvimos en colaboración para ellos, 4 o 5 días. Y luego como a los 5 meses, ya recibí una llamada de Moscú y me dicen, mira, ¿te acuerdas que trabajamos? ¿Te gustaría trabajar para nosotros? Y yo, lo primero que pensé de pronto es una corresponsalía desde Ecuador, que es lo que estila generalmente. Pero al final ellos dijeron, no, es para que vengas acá. Yo les dije, bueno, yo tengo familia, tengo esposa, no, con todos, no te preocupes. Y entonces ahí se marca justamente ese hecho en que me permite a mí llegar a Rusia, un mercado totalmente desconocido para el periodismo ecuatoriano, me tocó adaptarme. Actualmente ya puedo decir que hay otros periodistas ecuatorianos que han llegado también y se han adaptado de una manera formidable, son tremendos profesionales, están haciendo cargo muy bien a nuestro país. Pero ese es el hecho que permite que yo justamente llegue a Rusia a trabajar para la cadena RT. ¿Cuándo salió de RT exactamente? ¿Qué año? No, yo llegué a Ecuador en marzo, yo ya quité del todo exactamente 2 de marzo y mi renuncia la había puesto a inicios de febrero, porque yo ya desde el mes de noviembre de 2019 tenía ya mentalizado, ya para entonces en la superintendencia de compañía estaba creada la compañía social, que es la agencia de noticias. Lastimosamente coinciden pasajes, proyectos con el 16 de mayo, los días cuando ya se puede decir que empieza toda esa desgracia llamada pandemia que hasta el día de hoy estamos tratando de superar. Así es, Tyron. Yo creo que en los países del primer mundo, los países tercermundistas, somos expertos en decir, bueno, en este país todo es mejor, en este sí, que bueno, que esto, que lo otro. Quisiera hacerle una comparación y estrictamente periodística. ¿Ah? Claro, claro. ¿Cuál es la diferencia entre ser un periodista independientemente de opinión, crítico, imparcial, editorialista, como usted lo quiera llamar? ¿Cuál es la diferencia en serlo aquí en el país? Que para mí no hay libertad de expresión. Si es que usted no está de acuerdo, corríjame si estoy equivocado. ¿Y cuál es la diferencia entre ser un periodista en Rusia, en un canal financiado por el gobierno ruso? ¿Existe libertad de expresión en Russia Today, siendo un programa ruso? ¿Se puede criticar, por así decirlo, al presidente Vladimir Putin? ¿Me puede hacer esa comparación entre medios nacionales ecuatorianos y medios nacionales rusos? Bueno, en Ecuador lo que tú puedes ver es que dependiendo del perfil, ¿verdad? El perfil y de toda la ideología, perfil, o como le llaman también la, la amistad que existe entre el dueño del medio de comunicación con el gobierno de turno, es que tú Ajá, vas a ver la tendencia, el editorial, claro, ¿verdad? Entonces, en Rusia pasa exactamente lo mismo. exactamente. Actualmente, para tu conocimiento, y creo que con esto te podría completar la respuesta, en Rusia existen ciertos medios privados, pero se manejan de una manera muy específica para un target específico. Hablar de medios en Rusia son medios estatales en un 95%. Entonces, si ellos son estatales, de una u otra manera tienen que hablar para su gobierno, porque eso es así, aquí en la China y donde sea.
El poder que tienen los medios estatales en Rusia es impresionante en comparación a los privados. Créeme que un medio estatal en Rusia es inmensamente más estructurado, más financiado que uno privado. Mucha gente dice que no existen medios privados en Rusia, pero eso es en realidad, pues es cuestión de interpretaciones, porque sí existen algo que son muy pequeños, en realidad muy pequeños. Entonces, la gente confunde el hecho de que no existe libertad de expresión porque solo existen medios estatales o financiados por el gobierno, ¿verdad? En este caso, hablando por Channel One, que es el principal canal. RT, por si acaso, ¿verdad? Es un canal que se proyecta más hacia otros continentes. Y en Rusia existen los canales, pero que en sí, esos sí se manejan para el mercado local. Y RT, en comparación a esos canales, incluso un poco más austero y más pequeño dentro de Rusia. El principal canal, que a mi parecer es Channel One, Piervo Canal, que le llaman, es en ruso, Piervo Canal, y es una estructura que te quedas asombrado, Ricardo. Entonces, ahí viene para lo que tú me dices, siendo el tema de Rusia, que prácticamente no existe la presencia de medios privados, no vas a poder hacer esa comparación. Aquí sí la puedes hacer, y todos sabemos cuál es, en este caso, la libertad para expresarse o de trabajar que periodista. ¿Cuál es esa libertad? Pues la que se establece el dueño del medio de comunicación. Punto. Eso es todo. Así es. Simplemente para hacerle una referencia, en Russia Today tiene un programa, no sé si lo graba en Rusia, no creo, el expresidente Rafael Correa conversando con Correa. Para los que no se han ubicado aún, probablemente por eso se puedan ubicar. Le quiero hablar de AINE Online, que es, usted es su actual director y es la primera agencia internacional de noticias en Ecuador. Primero quisiera, Tyron, si me lo permite, que explique qué es una agencia internacional, cuál es su principal objetivo y cuáles son los logros que usted quiere cumplir como primera agencia internacional de noticias en el Ecuador. Bueno, es básicamente poder generar una opinión que hable de nosotros como latinoamericanos, ¿verdad? A hablar de una agencia internacional, lo primero que hicimos nosotros, incluso antes de salir al aire con nuestro primer producto, que en este caso es Visión Latinoamérica, es establecer, ¿verdad?, corresponsalías en otros países para que eso nos permita tener el aire internacional, porque no sería o no iría de la mano decir una agencia internacional y solo hablan de Ecuador con gente de Ecuador para Ecuador. Entonces, como que no iría con el concepto. Entonces, lo primero que hicimos nosotros es establecer las corresponsalías. Gracias a Dios tenemos corresponsalía en Argentina, en Colombia, Chile, Perú, en México, y vamos así llegando a otros mercados, ¿no? Entonces, una vez de que tenemos esa presencia, nosotros podemos ir recogiendo lo que permita generar interés a nivel regional. Evidentemente, cuando empezamos nosotros fue en tiempos de pandemia. El tema o la agenda que se marcaba era básicamente en todo lo referente al asunto del coronavirus, de cómo iba avanzando en los países, en Ecuador, luego cómo avanzó en Perú anteriormente, o como todo se sabe, que Brasil fue el principal foco, que en Sudamérica iba generando más cantidad de casos positivos. Entonces, ya a raíz de que se puede decir que el tema está intentando de una u otra manera tratar de irlo disminuyendo en esa escalada tan intensa que tenía, nosotros estamos comenzando ya a abarcar otras temáticas. Desde la semana pasada estamos haciendo mucho hincapié en la presencia de las flotas pesqueras con bandera china, no solo en marítimos de Galápagos, que ese es un tema que se vive manejándolo de una forma tan errada por parte de la prensa local. La presencia de las flotas pesqueras con bandera china no afectan solo al recurso marítimo de Galápagos, sino al de toda la región latinoamericana. La prensa debería tratar el tema o la situación que está pasando en Ecuador, irla encajando con los antecedentes. En Chile, hace 1 año y medio, cuando un buque fue detectado
e hizo caso omiso al llamado de las autoridades marítimas argentinas, ese buque tuvo que ser prácticamente hundido por la Armada Argentina. Algo similar pasó en Chile. Entonces, ¿qué da a entender esto? Que esto no es un problema que atañe únicamente a Ecuador, sino a los países de la región. Entonces, hemos ido ya también desplegando el abanico de temáticas correspondientes a la región latinoamericana. Tenemos nuestro espacio que lo estrenamos hace casi ya un mes, que se llama AINE Planet. Es un tema netamente ambientalista, donde comenzamos a hablar de comunidades ancestrales de Perú, de Colombia, de cómo se ha visto afectados ellos con el tema del coronavirus, porque lastimosamente la prensa se enfoca, o la prensa convencional, correctamente, se enfoca en lo que le sucede a la gente de las grandes urbes, pero se olvidan que existen comunidades ancestrales, pueblos rurales, a los que la pandemia quizás les ha hecho más daño que a los que vivimos en las grandes urbes. Entonces, ese es el objetivo de AINE. Recoger estas temáticas, pero siempre sopesándola con lo que sucede en los distintos países, sobre todo donde tenemos nuestras corresponsalías, y entregar a las personas, decirles, miren, un ejemplo, avance de la vacuna, ¿qué están haciendo ciertos países? Y de hecho te invito, Ricardo, y a toda tu audiencia, vamos a hablar de la propuesta de esta vacuna Sputnik 5 por parte del gobierno de Rusia. Entonces decir, bueno, vamos a hablar de Rusia. No, perfecto, Rusia lo ha presentado, pero existe una parte que está relacionada a la Latinoamérica que todos tenemos que conocer. En este caso, que el gobierno de Brasil ha dispuesto que ciertas zonas de su territorio sirvan para que la vacuna sea aprobada, o no probada, sino más bien aplicada. Algo similar proponiendo, solicitando el gobierno de Argentina al gobierno ruso. El presidente Alberto Fernández ha hecho una felicitación pública, algo así. Entonces, vamos a tener una corresponsal de una cubana con raíz, con sus padres, abuelos rusos, que nos va a dar un informe de primera mano en base a lo que habla la prensa ya. Una profesional en el tema de la biología molecular colombiana, graduada en una universidad rusa, que nos va a explicar en base a cómo se vive en Rusia este proceso, este hallazgo para el mundo. Entonces, si te das cuenta, nosotros hacemos eso. Todas las temáticas basadas en el interés latinoamericano, para que la gente sepa cómo nosotros trascendemos, cómo nosotros vivimos el día a día. El hecho más lejano siempre tiene una incidencia latinoamericana. Hace 10 días, cuando fue la explosión en el puerto de Beirut, todas las cadenas hablaban, incluso hacían la semblanza de lo que había sucedido. Nosotros hicimos contacto con una colega, con Marcela Maquilón, ecuatoriana, periodista que está radicada en Beirut, y le preguntábamos por qué era esta zona donde se había almacenado, por qué la explosión, cuál es la reacción social, y la pregunta política de fondo era, ¿cuál es la respuesta del gobierno de Líbano? Ellos hablaban que lo primero que se había descartado que había sido un ataque de Israel, que a todo el mundo preocupaba. Y hablando del tema latinoamericano, bueno, ¿qué se ha sabido? ¿Alguna embajada se ha preocupado, se ha pronunciado al respecto? Ella nos decía, al momento no, pero vaya que en Líbano actualmente la presencia migratoria que más se nota es la venezolana. Entonces son datos, fíjate, yo no lo sabía para entonces, yo no sé si tú lo hayas sabido, pero actualmente hay mucho venezolano radicado en Beirut, y es ahí donde nosotros hablamos que, bueno, sería interesante que la embajada correspondiente se pronuncie para ver qué incidencia había de esa comunidad migrante latinoamericana. Entonces, ese es el ejercicio que aplicamos todos los días en AINE. Las temáticas del mundo, de la región, siempre bajo ese concepto latinoamericano. Así es. Tyron, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría hacerle unas últimas preguntas. Me interesó mucho lo que dijo sobre Sputnik 5, que es la nueva vacuna. Bueno, todos los países, todas las empresas, si nos ponemos a hablar, hablamos de Oxford, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer. Ahora viene este Sputnik. Cada compañía, cada país está vendiendo al mundo el elixir de la vida. La pregunta es, ¿cuál es el que vale? ¿Cuál es el bueno, el de buena calidad? ¿Cuál es el que no es chino? Entonces, yo me pongo a pensar, Sputnik 5 me animaría a decir que de todas las vacunas que hay, a no ser que China saque una, porque yo creo que esa sería la que menos confiaría a la gente, yo creo que Sputnik, por todo lo que he visto, es la que menos confía a la gente. Incluso la OMS se refirió
a que tendrían que hacer más pruebas sobre Sputnik 5, que ya está determinado que se va a distribuir desde el 1 de enero del 2021. El presidente Putin dijo que se la puso a su hija. A mí me pareció un poco obsceno ese comentario. Yo no creo que se le haya puesto, sinceramente, y eso no es una prueba como para decir, bueno, es buena la vacuna. Supuestamente la vacuna será una de las primeras o uno de los países que llegará es Ecuador. Le pregunto, ¿la gente en Rusia confía en Putin y confía en la vacuna de Putin? Y usted que vivió en Rusia, ¿qué perspectiva nos daría como periodista de cuál es el camino en el que debería ir el Ministerio de Salud como para decir, bueno, esta es la vacuna o esta es la otra vacuna? Porque si nos sale mala, estamos jodidos. Así es, totalmente. Bueno, mira, te cuento algo. Vladimir Putin se conoce que él fue un agente de la, entonces un oficial de inteligencia entrenado incluso en Israel, ha tenido una extensa capacitación a nivel mundial, es un hombre que se ha preparado mucho y se habla que eso le ha generado también muchos enemigos políticos. En Ajá. Rusia hay una especie de tabú en el que se dice que la familia de Putin pocas veces es vista en público. Ajá. No, él cuida mucho a sus hijas, incluso hasta a su ex conviviente. La gente por ahí rumora que hay un acuerdo en que ella no aparece. Uh-huh. Entonces, y sobre el tema de sus hijas, dice que eso es prácticamente tan difícil como de pronto invadir Moscú. Históricamente, ni Napoleón pudo eso. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que si Putin cuida de tal manera a sus hijas, a mí se me hace tan difícil de creer de que él ya haya probado la vacuna con sus hijas en este No, caso. eso es mentira, eso es mentira. Yo personalmente ya de ahí voy viendo o voy deduciendo de que una cosa no encaja con la otra. Para Correcto. nosotros los latinoamericanos, por supuesto que es de mutuo interés saber sobre la eficacia de esto, porque algo personalmente me huele raro, de que están buscando, ya te dije, ciertas regiones de Brasil para comenzar a aplicarla. Alberto Fernández, quien tiene una u otra manera esa política similar a la que tiene en este caso el gobierno, ha mandado a felicitar y de una u otra manera también se habla que Argentina estaría dando para esas primeras vacunas. Pero nosotros este sábado en Visión Latinoamérica vamos a hablar justamente, estamos por confirmar una tercera presencia de María Elena Bottazzi. Si tú, María Elena Bottazzi ha sido entrevistada por las grandes cadenas del mundo y nosotros la hemos tenido 2 veces como invitada especial. Ella es la codirectora del Children Medical en Houston. Y esta mujer es una de las que se habla de una de las casi 40 personas que en el mundo se le ha dado la misión de buscar la vacuna. Ella es netamente orgullo latinoamericano, de descendencia hondureña, una dama con más títulos que el Real Madrid. Y como te dije, orgullosa latinoamericana, ella está también trabajando con su equipo en la UBA, está en un 90% que nos acompañe por tercera ocasión, junto a otros profesionales para hablar del tema de la vacuna rusa. Porque bueno, ya de Rusia se sabe que el Ministerio de Defensa es el que ha comenzado a informar al mundo de lo que ellos han obtenido. Pero vamos a sopesarlo un poquito, a ponerle en ese contraste con la opinión de los científicos, la parte científica occidental, para decirles, bueno, ¿ustedes qué opinan de la vacuna? ¿Es eficaz o no? ¿Qué se puede esperar de ella antes de venir a ponerla a los países latinoamericanos? Porque es desastroso que esos compromisos políticos, no digo que sea la vacuna rusa, pero sería desastroso que por compromisos políticos los gobiernos de la región comiencen a aceptar vacunas que aún no estén 100% del todo, en este caso, verificadas. Así es. Tyron, una última pregunta para ya terminar la entrevista. Se vienen elecciones presidenciales en febrero de 2021. No le voy a preguntar algún ideal político porque tampoco le quiero poner, lo quiero empujar hacia una parcialidad política, ya que usted es periodista. Si no fuera periodista, le preguntaría, pero preferiría no ponerlo en esa situación. ¿Cuál es el trabajo que debe hacer el periodismo de aquí en adelante en el país? Somos un país quebrado, somos un país
Y aunque la gente no lo dice, aunque dicen que solamente hay 9.000 muertos, yo me animaría a decir, aquí hay 30.000 muertos de coronavirus, hemos llegado o estamos entre los Si no es 30.000 muertos de más. coronavirus, si son más. Estamos en una época muy pesarosa y estamos pensando que en febrero de 2021 va a llegar prácticamente la persona que va a dictaminar el futuro del país porque estamos quebrados y el que llega comienza desde cero y vamos a ver qué construye. ¿Cuál es el papel del periodismo en este momento en el país, hasta febrero de 2021? ¿Cómo se deben mover los periodistas de opinión, los editorialistas? ¿Cómo deben hacer conocer a la sociedad, al tejido social ecuatoriano, cuál es la realidad del país para que tomen la mejor decisión o la decisión que sea más sabia en las próximas elecciones, que aunque no parezca, son fundamentales para el futuro del país? Bueno, va a ser difícil de que los periodistas comiencen a escudriñar a esos candidatos siempre y cuando los dueños de los medios de comunicación no se los permitan. Pero si queremos hablar de que eso de pronto no va a ser el impedimento, el periodista tiene que ir a desnudar al candidato, pero no a desnudarlo por asuntos de, oiga, ¿quién va a ser su binomio? De pronto, ¿qué opina de lo que le dijo el otro candidato? Es hora de que también el periodista, y sorry, yo sé que me estoy ganando muchos enemigos en esto, pero bueno, así es la vida. El periodismo ecuatoriano tiene que comenzar a desnudar al candidato y comenzar a preguntarle sobre todos esos rabos de paja que tienen todos los candidatos que realmente se están proponiendo o están en prepropuesta electoral. Todos tienen rabo de paja y no me refiero a ilícitos, irregularidades, sino a rabo de paja, comentarios sacados de nuestra realidad social, aptos de apoyo a otros políticos que de una u otra manera han sido cuestionados y sancionados por la misma ley. Todos los candidatos de una u otra manera evitan hablar de temas de profundidad para nuestra realidad social, tales como ¿por qué usted al momento de llegar a la presidencia no antepone justamente la creación de una reforma a la Constitución que actualmente que tenemos, que no nos ha servido para nada? Porque lastimosamente se gastó tanto dinero en crisis para esa Constitución que se creó en aquel momento, haberla trastocado siquiera más de 5 a 6 veces. Es decir, el dinero original el pueblo destinó a la creación de la Constitución de Montecristi sirvió para nada porque esa misma Constitución fue trastocada. El candidato que va a llegar al país tiene que comenzar a proponer cosas esenciales. Lo que maneja o mueve a un país, a una sociedad, son sus leyes, su constitución. Personalmente creo que la tenemos, ha sido manipulada tan asquerosamente que solo sirve a los intereses políticos y no a los intereses ciudadanos. Pero es mi opinión. No puedo estar más de acuerdo con usted, Tyron. No puedo estar más de acuerdo con usted. Tiene toda la razón en lo que acaba de decir, pero lamentablemente me animaría a decir que los políticos o la burocracia, no quiero generalizar, pero algunos pues se saben salir con la suya lamentablemente, y yo creo que las noticias más preponderantes de políticos ecuatorianos, usted sabrá de lo que estoy hablando, hace entender perfectamente que los Correcto. políticos pueden perfectamente regatear o amagar tanto al periodismo como hasta la misma justicia. Así que lamentablemente, como usted dijo, aquí hay que hacer un gran cambio. Tairo, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerlo. Esperamos pues devolver o volver a tener esta charla muy pronto con usted en Radio Fuego 106.5. Muchas gracias a ti, Ricardo, en primer lugar, a toda tu audiencia. Fue un momento de los más placenteros que he tenido desde que llegué al país y he podido hablar con colegas de educación. Merecen tus preguntas muy llenas de conocimiento geopolítico y te felicito de verdad porque es lo que necesita el país, el periodismo de nuestro país necesita comenzar por lo menos mentalmente, a comenzar a abrirse espacio. La geopolítica mueve el mundo. Cuando sucedió lo de octubre del año pasado, no sucedió porque al presidente Lenín Moreno le dio la gana de subir o quitar, en este caso, el subsidio al diésel. Fue disposición justamente del Fondo Monetario Internacional. La prensa tiene que comenzar a enfocarse a la parte geopolítica, que es la que convierte a países tan pequeños como el nuestro.
nosotros lo que pasa en nuestro producto de decisiones que vienen de los grandes poderes. Todo, hasta el coronavirus fue producto de algo que sucedió en China. Lo que ahora va a venir con la vacuna y que todo el mundo se va a querer sacar las greñas, las garras, van a comenzar a generar impuestos para pagar la bendita vacuna, es porque viene de un gran poder del que va a vender la vacuna. Todo viene, ¿verdad? O se genera producto de los grandes poderes y es lo que necesitamos comenzar nosotros a enfocar a la gente, decirle, vea, estos políticos de aquí están moviéndose así es porque vienen de estas disposiciones de fuera. Básicamente es lo que creo que debemos comenzar a hacer y bueno, estoy más que seguro que cuando sean momentos de campaña electoral, voy a estar muy atento a ver tus preguntas con los candidatos que se oficialicen para el momento, porque estoy seguro que les tendrás un par de preguntas de esas que me has hecho a mí, que los quiero ver cómo la responden. Te pido de favor que les preguntes eso, sobre intereses geopolíticos, de qué lado ellos van a jugar. Si saben, por último, a qué opciones se van a enfrentar, porque muchos candidatos que quiere proponerse como presidente de la República ni siquiera sabe con qué lineamiento geopolítico va a empezar su mandato. Y es ahí donde comenzamos a ofrecerle cierta parte de nuestra política, de nuestras medidas, de nuestras decisiones a un bloque, a otro bloque, y andamos pero como bailarina. Bueno, andamos bailando con todo el mundo. Es lo que pasa y nosotros ya tenemos que comenzar a marcar una hegemonía, un soberanismo, nuestras propias decisiones, así sea que nos equivocamos, pero nosotros como ecuatorianos por ecuatorianos. Así es, Tyron. Tyron, muchísimas gracias, ha sido un placer. Cuídese mucho y nos A vemos ti, pronto. gracias.